Buenos días a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos. Qué gusto saludarlos, en serio. Sábado 17 de octubre, programa 24. Claudio nos da la vida en lo que cada quien de uno crea, la oportunidad de vernos, quiere decir que nos cuidamos. Y no sabes, de veras, qué gusto me da saludarte y saludar a todos los que nos acompañan. Mi querido Juanjo, es un placer estar contigo en este programa 24, ya 6 meses de estar realizando estas emisiones semanales con crítica y reflexiones profundas y de fondo que tienen que ver con los acontecimientos, pues que intentamos que sean hablar sobre la política, ¿no? Aunque nos hemos centrado en lo que de la política ha hecho un solo hombre durante estos, pues 6 meses que llevamos nosotros, pero 680 días que lleva de mandato la actual administración. Y pues enos aquí en esta circunstancia que hoy nos obliga a hablar de hechos importantísimos y fundamentales que pues yo voy a enmarcar, si me permites, para que lo enfoquemos desde este punto de vista, desde el ridículo. Amigo, como siempre, pues realmente tú dices lo que fue la intención de este programa y que de veras quiero aprovechar el agradecer a todos los que nos ven, que cada semana sumamos más vistas y cada semana de alguna u otra manera pueden estar de acuerdo con nosotros, pero nos empapamos de temas políticos y nosotros, como desde un inicio lo indicamos, amigo, como amigos antes que nada, segundo, como ciudadanos que vivimos dentro de la República Mexicana, pues nos damos este espacio para exponer los temas que, como tú bien dices, pertenecen a un solo personaje. No hay variantes, es un solo personaje. Y para entrar de lleno al tema y enfocarnos básicamente a lo que tú indicas, pues a mí esta semana se me hizo algo así como el gran showman que es AMLO en sus mañaneras, pues venía preparando, amigo, ese circo de 3 pistas para el 2021 y todo pintaba, amigo, que iba a ser un espectáculo sin precedentes. En una pista íbamos a tener el penacho de Moctezuma, cabrón. En la pista del otro extremo íbamos a tener los códices que le íbamos a solicitar al Vaticano, así como el mapa de la antigua Tenochtitlán. Pero en la pista principal, amigo, estaba el atractivo principal, que era López Obrador en las elecciones del 2021, luchando contra monstruos. ¿Qué hizo López Obrador? Envió a su mejor emisario, que fue la primera dama, que no es primera dama, pero que se presentó en Francia, Italia y el Vaticano como la esposa de López Obrador, y iba con la encomienda de traer esas atracciones principales, pero él, mientras, como buen showman, iba haciendo el previo, calentando con temas nacionales, amigo. ¿Con qué lo estaba calentando? Fíjate, espérame, pero en eso le tocaban el hombro y le decían, señor presidente, hubo acribillados, se está cayendo la economía, hay muertos por el COVID. No, espérame, eso no importa. Vamos a seguir con el espectáculo principal. ¿Y qué crees, amigo? Nos empieza a calentar ese ambiente del gran espectáculo, diciéndonos que ya se están peleando aquí por la presidencia de Morena, no, una lucha encarnizada. Y de este lado tenemos a los quesos que no son quesos, hay que combatirlos, amigo, hay que abrir carpetas de investigación. Pero también, ¿qué crees, amigo? Creamos un nuevo monstruo, la opinión pública. Y en la mañanera nos centramos en un cuadrito de Excel a mostrar todos los que nos dicen cosas malas en contra nuestras, amigo. ¿Y qué crees? En ese espectáculo tan maravilloso de la cuarta Tenochtitlán, iba a haber atole, atoliza para todos gratis del 2018 al 2024. Y de repente, amigo, llega papá a Estados Unidos y le pone un mazazo en la cabeza, amigo, diciéndole que hay una detención de nada más ni nada menos que el exsecretario de la Defensa Nacional, amigo. Y con esto te doy la intro porque
el espectáculo, creo, se va a venir abajo. Amigo, ¿Qué pasó? buenísima intro, perfecta. Pues efectivamente, pues como yo te decía, no hay más que enmarcar esto en el ridículo, Ujú. porque la semana pasada nos despedíamos del programa hablando sobre esta visita que había hecho la esposa del presidente a Europa, encontrándose con algunos mandatarios, primero, como habíamos visto en Francia. Cuando nosotros estábamos haciendo el programa la semana pasada, estaba en el Vaticano Así y es. tantitas horas después se iba a encontrar con el primer ministro de Italia y a los 2 días probablemente con Austria, ¿no? Entonces había visto por lo menos a 4 mandatarios europeos con lo que hasta ese momento sabíamos, porque no se había dado a conocer las cartas que les habían mandado, este, con la encomienda de ir a solicitar los códices que te había comentado, en particular los de Francia. Había una inauguración de una exposición ahí en alguna casa de Francia que nunca, la verdad es que ya no me puse a investigar porque me ganó la noticia que se dio a conocer después. eh, y que, pues justamente pidiendo estos, como dices perfectamente bien, códices y el mapa que tienen resguardo el Vaticano, y que por supuesto yo sí coincido en esa parte, pues ¿por qué los tiene el Vaticano? Ve todo a saber en qué momento están ahí. Esto no he conseguido la información de por qué están ahí. En cambio, sí, por ejemplo, por qué está el penacho de Moctezuma en Austria. Pero, pues, cuando la carta se da a conocer, yo te puedo jurar que lo primero que hice fue decir, bueno, esto es un meme, ¿no? Y la vi y dije, bueno, ¿a quién se le está ocurriendo escribir esta carta de esta forma tan ridícula? Porque la carta está redactada de una manera ridícula, Sí. infantil incluso, tiene frases infantiles. Y dije, bueno, pues alguien está queriendo molestar al presidente haciendo pasar esta supuesta carta. Y oh, sorpresa, que el lunes me encuentro con que no era la carta oficial y que la estaba dando a conocer Presidencia y estaba, pues, compartiendo el contenido de la carta que le había entregado su esposa al, al Papa. Y que, bueno, déjame empezar por la primera parte ridícula, la vestimenta de la señora primera dama al presentarse con el jefe del Vaticano en eh, un outfit que corresponde a lo preconciliar, ¿no? Y que no podía entender. Y con este asunto de disfrazarse de persona devota, que por supuesto no tiene nada, me pareció justamente ahí el inicio de lo ridículo ante, por supuesto, la incongruencia que tienen ellos como en la postura de esto, pero luego al entregar la carta, en la que yo nunca pude encontrar ni entender la relación de solicitar los documentos que le están solicitando para hacer las celebraciones que vamos a tener en el 2021, con después pues yo no sé si es solicitud, exigencia, sugerencia o qué, de que la Iglesia Católica, depositada en las manos del Santo Padre, hoy Francisco I, don Jorge Bergoglio, este, que ofrezca disculpas a México por las atrocidades cometidas durante la época de la conquista. Cuando, digo, empezando por el ridículo, si el señor supiera un poquito de historia reciente y de acontecimientos políticos, recordará que Juan Pablo II ya lo hizo, ¿no? Y Así entonces, es. pero como no se las pidieron a él, como no le ofrecieron Exacto. las disculpas directamente a él, a su persona, entonces no vale, ¿no? Y lo cual me parece ridículo porque se suma a otros ridículos, amigo. Déjame rápido hacer unas cosas, un recuento rápido, porque de los últimos acontecimientos que hemos estado viendo, a mí me parece demasiado sospechoso que las resoluciones, por ejemplo, en contra de las acusaciones que había por las responsabilidades de algunos edificios, en particular ahora de la escuela Enrique Repsamen aquí en la Ciudad de México, que se ocurrieron
en el temblor de 2017, hayan salido las resoluciones el 19 de septiembre. Así es. Luego aparecieron los resultados de las investigaciones con respecto a los desaparecidos de Ayotzinapa de los 43 el 26 de septiembre. Así es. Luego, o sea, ¿por qué este tipo de decisiones y de resoluciones se toman casualmente en el momento de la efeméride? Porque este presidente, como bien lo sabemos, es de muchos simbolismos. El problema aquí que yo veo, Claudio, es que conforme pasa el tiempo, aparte de la ignorancia que denota a lo mejor, no sé si es un disfraz que él quiere ofrecer, yo creo que es el personaje es así, ignorante, eh, denota una visión muy anacrónica, amigo, porque el discurso del día a día es llevarnos siempre, siempre, siempre al pasado, siempre. Y ahora trata de enganchar ese nacionalismo en las razas de origen, como son los aztecas y todas esas poblaciones antiguas que nos antecedieron. Pero como bien dices, su ignorancia la representa en que él vive en un palacio nacional construido por españoles, que él, en sus simbolismos, se jacta de ser o humanista o cristiano, o cuando le conviene apela al catolicismo, que es lo que va y le pide al Papa que se ofrezca una disculpa por la evangelización. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que realmente él no se da cuenta que es el producto de la unión de dos razas, es un mestizo como todos nosotros. Y su mismo apellido, pues lleva más origen español que nacional. Ahora, yo quisiera preguntar, para mí, tanto la solicitud de las disculpas al Vaticano como a España, son realmente su estilo de confrontarnos como mexicanos. ¿Qué necesidad hay de confrontarnos con los españoles o qué necesidad hay de confrontarnos nosotros mismos como mexicanos, de pelear por la historia que ya sucedió? Ni tú, ni yo, ni nadie va a poder cambiar esa situación. Ahora, ¿por qué digo una visión anacrónica? Pues simplemente porque la realidad, amigo, nos está empujando a muchísimos otros temas de mayor interés. Entonces, aquí lo que más me preocupa es la ignorancia de quien le compra esas noticias, de que se engancha en esas noticias y de quien todavía trata de buscarle significado a algo que no hay que discutir. La historia ya pasó, queramos cambiarla o no, ya pasó. Mi sangre, tu sangre y la sangre de muchos mexicanos, no sabemos si ya en la actualidad realmente tengamos sangre de nuestras poblaciones originarias. Ahora, lo que sí habría que preguntarse como ciudadanos mexicanos es si con estas disculpas todavía la mayoría de población indígena que queda en ciertas partes de México, si sí disfrutan de los derechos que disfrutamos nosotros, si sí realmente tienen las condiciones que López Obrador ofrece a los mexicanos, pero como está peleando por las razas de origen, yo quisiera saber si ellos tienen ese beneficio. Y claro que no, amigo. Por supuesto que no. Son los más desprotegidos de los desprotegidos. Y cabe aquí una mención, y si me lo permites, amigo, tú en una de las charlas que tuvimos en privado, tú tienes muchas iniciativas altruistas. Lo que tú haces, llevando a la sierra medicamentos, llevando esto, cosas que no tendrías que hacerlas tú, amigo, porque para eso pagamos un impuesto y para eso hay una federación y para eso hay una constitución y para eso todo el que en México o en el territorio nacional vivimos, por derecho tenemos una protección social. Amigo, esas disculpas, esa visión anacronista de llevarnos al pasado, esa situación de arraigarnos a ese orgullo mexicano, no va por ahí, amigo. El orgullo mexicano debería de pasar porque nos involucremos todos en la política y exijamos mejores derechos, amigo. No, y es que justamente en eso es a lo que yo me refiero en lo ridículo, porque
Para la semana pasada, y nomás retomando por qué hablo de los asuntos de las efemérides, porque justamente la carta y las disculpas coinciden casualmente el 12 de octubre, y momento en el que también tuvieron la feliz ocurrencia de retirar el monumento que había en el Paseo de la Reforma de Cristóbal Colón para Sí. restaurarlo, ¿no? Pero ¿por qué el 12 de octubre? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no antes para que estuviera listo el 12 de octubre? ¿Por qué no en julio? ¿Por qué no en febrero? Ah, no, el 12 de octubre igual que todas las demás resoluciones. Es decir, tienen una manera, un tino y un tacto para mostrar resultados y encontrar soluciones y resoluciones en el momento justo como para que no se te olvide que están trabajando y que están haciendo y atendiendo a la gente, que no es otra cosa más que como perfectamente lo dices tú, dar a tole con el dedo. Pero es ridículo, y aunque lo precisaré un poquito más adelante, porque la semana pasada, antes de que salieran las noticias, tú dijiste, llegaron los medicamentos, se los robaron, ¿no? Y pasaron 48 horas y entonces resultó que era la noticia del día. Así es. Y eso lo platicaré un poquito más adelante porque se presta a otro ridículo que me parece inconcebible. Pero teniendo, pues, 85,000 fallecidos, un problema de la economía impresionante, recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para que se suspendan las obras principalmente de Dos Bocas y se atiendan los asuntos que están ocasionando pérdidas millonarias en Pemex, eh, aumentando los impuestos que va a haber para la gasolina y que ya esta semana ya empezamos a ver los precios de la gasolina aumentando de manera considerable en toda la República, Sí. con problemas, por supuesto, no sé, de todas las cosas que ya hemos hablado y que tenemos, pero que tienen que ver con la cuestión económica, se está centrando en la petición de disculpas por parte de la monarquía española otra vez, de la Iglesia Católica, y que no se te olvide que el padre Hidalgo era sacerdote. ¿Qué tiene que ver las disculpas con el padre Hidalgo, que si era sacerdote, que si se discutía, que si... O sea, en una situación completamente ridícula, cuando los problemas que había que atender completamente están ahí y bueno, pasaron otros eventos que tenían que ver con situaciones que no dejaban de ser ridículas, como por ejemplo, en la parte de las disculpas, 2 días después, diciendo que necesitamos que llegue el penacho de Moctezuma, porque como por qué está ahí y por Sí. qué tenemos el penacho de Moctezuma ya si nos pertenece, y otra vez con todas las cosas, y yo, híjole señor, otra vez, que no está enterado de lo que está pasando primero en la ciudad, en el país, con la situación, como para que se esté preocupando por un penacho que si supiera también un poquito de la situación y el contexto, sabe que no se puede mover porque el tiempo que tiene y los intentos previos que había habido de que se recuperara, porque sí hay una disposición del gobierno austriaco para que regresara, para que llegara, pero con especialistas mexicanos y austriacos, y creo que de otros países también, encontraron que no hay posibilidad ni de restaurarlo, ni de conservarlo, más que donde está ahorita, porque si se llegara a mover se pudiera pulverizar completamente y lo podríamos perder. Entonces, ante ese resultado dijimos todos, bueno, pues mejor que se quede donde está y que se pueda conservar y que sepamos ahí. Pero incluso el gobierno austriaco, cuando el gobierno de Vicente Fox y después reiterado con el gobierno de Felipe Calderón dijeron, el penacho es de ustedes, solo que nosotros no queremos arriesgarlo. Y como muestra de buena voluntad, no es que aceptemos el intercambio por la carroza de Maximiliano, la pueden conservar, simplemente por cuidar y preservar algo que es un vestigio histórico y que representa un tesoro, no solo para México, sino para la humanidad, preferimos conservarlo, ¿no? Ah, no, el señor ignorando absolutamente todo, entonces, genera un ridículo internacional porque, pues obviamente esto trasciende las noticias que pueda tener a la gente que lo quiere y que está tratando de hacer una agenda en la que solamente se hable de él en México para estar distrayendo los problemas, trasciende fronteras y entonces todos los mandatarios en todo el planeta
de verdad empiezan a verlo y no es que hablen del tema y que lo tengan en la boca como él quisiera, sino que están volteando a ver a México con compasión y con preocupación porque están diciendo qué es lo que va a pasar con México, ¿no? Porque además, pues es un país que geográficamente es estratégico no solo para Estados Unidos, sino para una serie de eventos políticos y geoeconómicos importantes para todo el planeta. Y entonces se preocupan, y te lo puedo decir de primera mano porque tengo amigos y conocidos en Alemania que están preocupados y que mandan correos preguntando, oye, ¿qué les va a pasar? Y tengo familiares en Canadá y tengo amigos en otros países de Europa que están, que ven las noticias y que ven todas las cosas y que mandan mensajes diciendo, ¿qué está pasando? ¿Están bien? ¿Están a punto del colapso? ¿Por qué están con este presidente? ¿Qué es lo que van a hacer al respecto? Híjole, mira, yo creo que le está dando ideas a que España también solicite disculpas a Francia por la conquista de Napoleón y así consecutivamente. Y en Viena, pues simplemente le dijeron, ¿sabes qué? Durante los siguientes 10 años ni nos molestes. Increíblemente, Maximiliano de Habsburgo solicitó también el penacho. O sea, él siendo originario de esa ciudad y se lo negaron. Ahora, hay escritores que indican que no sabemos si realmente ese penacho es de Moctezuma y hay otros que se atreven a decir, amigo, que ese penacho nos debería dar vergüenza y no lo tendríamos que tener aquí, porque ¿cómo es posible que Moctezuma, que lideraba a un ejército de miles de personas, se haya dejado conquistar por Hernando Cortés con una tropa de 400? O sea, a ese tipo voy a utilizar el adjetivo que utilizaste, a ese tipo de ridiculeces nos quiere llevar López Obrador. O sea, algo que ya está, algo que ya se hizo, algo que no hay que moverle, tenemos que buscar esos simbolismos. Pero él cae dentro de sus incongruencias, como siempre, amigo. O sea, realmente tocaste 3 puntos que son neurálgicos en el país en este momento. La seguridad. Sigue habiendo, semana tras semana, masacres. El crimen organizado huele, tan huele el crimen organizado esa debilidad que ya lo está percibiendo Estados Unidos. Estamos con Enrique Peña Nieto, había un vacío de poder interno, pero había alguien que lo rodeaba, y a eso vamos a llegar al final y vamos a ahondar. Había alguien que por lo menos tejía eso que tú dices, los hilos, para poder equilibrar la balanza de los cárteles. El mundo se está dando cuenta que en López Obrador hay una figura de papel, un pelele, un amigo retrógrada, un amigo que está viendo hacia el pasado, una persona que se ve el ombligo, una persona sin visión y una persona que cree que el mundo debe voltear a verlo y él debe de ser el centro de atracción de todo. Ahorita están promoviendo al secretario de Hacienda para prescindir la Junta de Gobernadores y uno de esos, entre ellos lo están promoviendo el Banco de México y la FMI, pero lo están haciendo para tratar de hacer reaccionar al secretario de Hacienda que por el rumbo que vamos, estamos casi condenando todo este sexenio a un crecimiento, si no es nulo, cero o negativo. Más bien de crecimiento. Bueno, de crecimiento, pero seguro López Obrador, dentro de su imaginaria, dentro de esa soberbia, va a decir que el modelo que están promoviendo al secretario de Hacienda, porque el modelo económico que él propuso en México lo quieren llevar al mundo. De ese tamaño es la visión de López Obrador. Y sí es grave, y sí es de alarmarte, porque al final, como tú bien dijiste, y parecía un meme bien hecho, cuando ves a la esposa de López Obrador, que aquí no utiliza cubrebocas, que aquí te pinta tus cremas, que aquí hace desdenes, hasta hay memes donde hace simulacros de felación. Oye, pero digo, lo que voy a decir no tiene ninguna importancia, pero según yo, la fotografía que publicaron el sábado o el viernes en la tarde de la semana pasada, está en Francia saliendo o a punto de entrar a esto de los códices ¿Sí? con la esposa de Macron.
Así es. Y está pintando huevos la señora, ahí en Francia. Según Pues yo, mira, la foto fue del día. No, aquí, no, digo, aquí lo ha hecho muchas veces, pero aquí hay un término para denominar a este tipo de personas y no tiene nada que ver con su situación económica o social. Pero eso aquí en México lo denominamos como un naco. naco. Alguien que no sabe comportarse ni le sabe dar la importancia a los eventos. Sí, De ese tamaño, de ese tamaño es México. Ahora, tocando el tema de los medicamentos, amigo, yo dudo mucho, de veras, sinceramente, que esos medicamentos hayan existido. Nadie los vio como los oye. De repente, si no es por una investigación de una reportera de Televisa y conductora, donde nos dice, hay algo muy extraño. O sea, nos están diciendo que se robaron unos medicamentos, pero cuando hacen la investigación, en teoría, esos medicamentos oncológicos venían de una farmacéutica argentina, pero Argentina. esa farmacéutica argentina indica que esos medicamentos no están caducos, no son de buena calidad. Nadie los vio aquí. No se abrieron carpetas de investigación como los quesos, que no son quesos, y de repente, de la nada, amigo, aparecen varias bolsas en Azcapotzalco incendiadas. O sea, quien tuvo la bendita y brillante lógica de robarse los medicamentos, tuvo la inteligencia de llegar, poner un montón de bolsas, prenderles fuego e irse sin que nadie lo viera. Donde en la Ciudad de México es donde más cámaras de seguridad hay en toda la República, amigo. Ahí es donde justamente entra otro enorme ridículo en esta semana y para matar dos pájaros de un tiro, te voy a decir que efectivamente aparece la noticia, solamente hablan de que aparece en las cámaras una camioneta de redilas donde se supuestamente metieron los documentos, los medicamentos y se los robaron. Así es. Y ahí estábamos, porque esto que dices que aparecieron las bolsas incendiadas se dio a conocer hasta el día de ayer, es decir, Así es. durante 3 días no sabíamos dónde estaban los medicamentos, quién se los había robado, es decir, no sabíamos absolutamente nada, no había pistas, no había cámaras del C5, no había absolutamente nada. La fiscalía no podía perseguir ni buscar pistas ni nada, pero eso sí, teníamos perfectamente contabilizados el número de notas y artículos que hablaban mal del presidente, de Así es. todos los reporteros que hablaban de notas negativas, tenían uno o dos de tomas de notas neutras y ninguno positivo, ¿no? Ninguno positivo estaba ahí, todas las malas, porque él estaba demostrando con ese estudio importantísimo al cual le habían Sí. dedicado recursos, tiempo, que él es el presidente más atacado desde Madero. Y entonces había la necesidad de demostrarle a todos que sí es cierto que él es el más atacado. No importa que se hayan robado los medicamentos que ya habían llegado, no importa que había masacres, que había asesinatos por todos lados, no importa que los niños mismos que no habían recibido esos medicamentos se sigan muriendo, no importa que siga habiendo problemas descontrolados del COVID, que pues yo le dije, estamos a punto de regresar al semáforo rojo. Rojo. Ayer la jefa de gobierno dijo, estamos a punto de regresar al semáforo rojo y no queremos. Por favor, compórtense, no hagan fiestas, no hagan nada. No vamos a regresar al semáforo, no vamos a pasar al semáforo amarillo. Estamos a punto del rojo. Tengan cuidado. Por un asunto de precaución y de política no lo hicieron, pero estamos a nada de que nos digan que regresamos a rojo. No importa nada de eso. Lo importante es que los articulistas me están atacando. Sí. Están hablando de notas negativas. Le están sacando las cosas cuando, pues yo, por supuesto, no he leído toda la lista que están ahí. Tengo dos comentarios nada más para eso antes de cederte la palabra. El primero es, si tú lees la mayoría de los que están ahí, que son de los que yo he leído, ninguno, como buen periodistas que son, y al contrario de lo que sí hacemos tú y yo aquí, ninguno de ellos emite un juicio de valor cuando está hablando del presidente. Solo exponen los hechos, los muestran, porque pues eso es lo que tiene que hacer un periodista, cosa que yo no soy, y por eso me permito hacer juicios de valor en este programa. Y
Y están sacando, es decir, no es que estén hablando de manera negativa del presidente, es que están mostrando los hechos que están poniendo, ¿no? Si están ahí. Pero la otra es que yo quiero saber, ¿por qué no está Carmen Aristegui en esa lista? Pues porque ella era la enemiga número uno del gobierno anterior o de los adversarios del sexenio pasado. Y ella, pues me imagino que inteligentemente, primero como ser humano, pues lo que menos quiere tener ya es problemas con un gobierno. Y me imagino yo que también en cuestiones empresariales, dejando a un lado la ética profesional que debería de tener, pues tiene una manera muy fácil de adquirir o hacerse de recursos financieros este sexenio, matizando las noticias. Ahora, todos los que vemos las noticias sabemos que sexenio a sexenio hay quienes están a favor del presidente y en contra de ese presidente. Sabemos que hay quien se ve beneficiado, eh, medio de publicación, se ve beneficiado por el gobierno actual, pero lo que es incongruente, amigo, es lo que tú acabas de decir. O sea, no puede haber una democracia, no existe una democracia sin crítica. Entonces él a lo mejor no nos quiere llevar a una dictadura, pero seguramente sí quisiera establecer un régimen autoritario donde él sea el único que indica qué y qué no se debe de hacer. Pero ahí también nace este espacio que tú dices, que tú creaste y que deberíamos de tener muchos mexicanos donde nadie tiene por qué callarnos la voz ni es nuestra opinión. Podemos pensar diferente y es válido. Lo que no podemos es tener solamente una visión y no nuestra, de un solo hombre, porque entonces ahí también estás cayendo a que tú tienes que tener nulo pensamiento. O sea, no tienes que carecer de opinión para pertenecer a algo. Simplemente en YouTube se hizo viral una chica que está en contra de la dictadura cubana y las mismas personas de la colonia y del vecindario le prohíben salir de su casa. O sea, realmente los que somos románticos, pues quisiéramos realmente tener esa igualdad, pero eso por naturaleza humana tampoco lo vamos a poder tener porque también nosotros como personas no tenemos una autorrealización, llenamos un vacío y buscamos otro. Entonces, por naturaleza aspiramos a tener algo más y esta persona lo único que denota, por desgracia, y vuelvo a lo mismo, y no se me viene otro adjetivo, es una ignorancia también en lo emocional, amigo. Esos famosos soft skills o esas habilidades blandas que nos piden ahora en las empresas, que es, ya no es qué tanta capacidad tengas técnica, es cuánta capacidad emocional y de resiliencia tengas. Entonces, imagínate un cuate sin inteligencia emocional y sin inteligencia técnica, donde él se presume como una persona que porque luchó durante 18 años viviendo del erario, que nunca ha trabajado de una manera en que él sepa valorar y que no sabemos que se desprenda de investigaciones futuras, cree que su verdad es la absoluta. Y vuelvo a lo mismo, dijo Ricardo Anaya, no es que no sepa hablar inglés y no su edad, es la visión que tiene. Entonces, regresando al tema, pues se me hace muy oneroso, una pérdida de tiempo que en estos momentos no deberíamos ni siquiera hacer mención de esas cosas, el que saque y critique a las personas que se dedican a investigar y a evaluar y contraponer lo que él prometió con lo que está haciendo, amigo. No, y ahorita nos libramos porque solamente se dedicó a hacer la lista de los que le escriben, pero Así cuando es. empiecen a hacer la lista de los que tienen videocolumnas o que tienen algo en YouTube o que es en video, vamos a salir ahí también y va a decir, es que soy su cliente, ¿no? Y es que hablan mal de mí. Entonces, es de que, ¿no? O sea, en fin,
Como bien dices, perfectamente recibió un mazazo en la cabeza, un super zape Sí, el jueves en la noche, que de verdad, pues nos tomó de sorpresa a todos, por supuesto. Fíjate que el mismo viernes tuve en mi poder, te lo voy a compartir en un momento, documento de la acusación en Nueva York, con sello del 2019. así es. Decir, el documento, ya, es decir, ya tenía esto, es sorprendente de verdad que con tanto tiempo que se estaba realizando la investigación, yo sí creo, de verdad creo que el presidente no tenía idea de que lo estaban buscando, porque si no, pues hubiera sido algo que le hubiera prendido las alertas y que lo hubiera utilizado como una bandera, por supuesto. Y sí, se notaba de verdad que estaba sorprendido por la detención. Este, nada más para iniciar este punto, creo que es importantísimo señalar que para aquellos dos principales voceros que se estaban llenando la boca y los dedos en Twitter diciendo que para que vean que se está luchando contra la corrupción y que se está cumpliendo con lo que se estaba prometiendo y que ya había caído Cienfuegos, señor Epigmenio Ibarra y Genaro Villamil, que estaban diciendo Sí, sí, sí. babosadas el viernes, diciendo, ya ven, ya capturamos a Cienfuegos y el que sigue es Calderón. Y yo dije, a ver, primero, Cienfuegos fue secretario de la Defensa de Peña Nieto, no tiene nada que ver con Calderón, entonces no digan tonterías los dos que se supone que son cultos y que saben. Y segunda, sí saben que la DEA es de Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Y que quien lo detuvo fue Estados Unidos. México no está cumpliendo con absolutamente nada de la justicia. Y como bien apuntaste el día de ayer, este, fíjate la diferencia enorme voy a hacer una consulta para ver si aplico la ley y estamos en eso y Estados Unidos dice, a ver, hazte para allá, yo voy a cumplir con la ley y ahí está, voy a empezar a hacer justicia y te voy a detener para investigar. Y a ver, todavía no se prueba nada, pero yo ya lo tengo detenido, pero porque tengo una acusación, ¿no? Y Sí. porque, por supuesto, para obtener una acusación es porque ya tengo pruebas, que ahorita solamente ayer en la audiencia se presentó, se le explicaron, y el martes empezarán a presentarse y a desahogarse pruebas según el proceso que penalmente marcan las leyes de Estados Unidos. Pero, señor Genaro Villamil, señor Epigmenio Ibarra, no mamen. Es increíble, amigo, porque yo creo que ahorita solamente vamos a dar lo que es una introducción en base a lo que sabemos, pero, pero el tema es tan delicado, amigo, que López Obrador en las mañaneras, cuando detuvieron a Lozoya, eh, pues se llevaba varios minutos de varias mañaneras dando hasta detalles que no debía de dar porque violaba el debido proceso, pero hasta nos decía que venían muchos nombres y nos adelantaba situaciones que, por ser del ámbito nacional, se pueden valer porque son instrumentos políticos, porque distraen la atención. Aquí lo delicado, amigo, es que, como bien dices, lo detiene la DEA. La DEA, por sus siglas en inglés, en español es la Administración de Control de Drogas. Ya estás hablando de cosas mayores. Sin embargo, aquí lo que llama la atención es que por primera vez en la historia de México se aprende a un exsecretario de la Defensa Nacional. Ahora, el general Salvador Cienfuegos, desde lo que yo he leído, porque también te voy a ser honesto, no tengo ni el tiempo, ni soy especialista en temas de seguridad, pero hasta donde yo he leído que los que sí saben, era un cuate, pues, de bases muy sólidas militares, que toda su vida ha estado en el ejército, ha escalado poco a poco y ha escalado por méritos propios y por lo que refieren, era un general leal y era un general que trajo muchos beneficios o trató de modificar muchas reglas y normas y derechos para los militares.
El problema que yo veo aquí, amigo, es que dentro de la carpeta de investigación que se va a abrir en los Estados Unidos, a él ya de entrada lo están etiquetando como el padrino. El padrino. El padrino. Ahora, como bien dices tú, las investigaciones refieren más o menos del 2015 al 2017 y va más que nada por un cartel nuevo que se llamaba el H2, que era el brazo armado de los Beltrán Leiva, y de que de ahí se derivó también el nuevo cartel de Juárez. Pero, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver que en este caso el general Salvador Cienfuegos, pues ayudó de alguna manera en particular a este grupo. Ahora, en la política, tanto nacional e internacional, no hay coincidencias. Y aquí llama mucho la atención, Claudio, que la primera detención fue al Chapo. La segunda fue a Genaro García Luna, que era el brazo derecho de la Seguridad Nacional de Felipe Calderón. El Chapo, en su momento, cuando se detuvo, era el narcotraficante número 1 del mundo. Pero da la casualidad que el Chapo se le escapa a Peña Nieto. Entonces, ¿a qué quiero llegar para seguir hablando de este tema, amigo? Que el punto tiene varias aristas y tan es delicado que López Obrador se dedicó solamente 4 minutos de 1 hora 30 a indicarnos que Marcelo Ebrard es el que iba a dar seguimiento a lo acontecido de la captura del general Salvador Cienfuegos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Si tú vas a empezar a indicar la descripción de cómo se dan las cosas, lo están acusando de entrada de 4 cargos que todo indica que no tiene derecho a fianza. Pero el problema aquí, amigo, es que estás hablando del hombre más fuerte de un gobierno que se dedicaba a la protección nacional y que por desgracia, y digo por desgracia porque nos afecta a todos los mexicanos, de por medio está la imagen del ejército mexicano, amigo. Es que como dices, es extremadamente delicado y los asuntos pintan a muchas cosas y seguramente las consecuencias no se verán solamente en un aspecto, sino en muchos. Una de las primeras cosas que veo y que noto es que, por supuesto, teniendo estos elementos, sí habrá algo que le tengan que perseguir a Enrique Peña Nieto, pero que no será, por supuesto, el gobierno mexicano, sino el de Estados Unidos. Y aquí, como una mera suposición, se habla mucho de un acuerdo entre Enrique Peña Nieto y López Obrador para Sí. que no se le toque, para que se le cuide, para que, etcétera. Y estos rumores del acuerdo se extrapolan, digamos, o se hacen mucho más fuertes cuando al llegar o al supuestamente haber llegado, porque yo insisto en que lo voy a dudar toda la vida, Lozoya a México y empieza a ver estas supuestas acusaciones y estas cosas, aparece el video de Pío López Obrador, momento en el que casualmente el presidente deja de hablar de Lozoya. Sí. Este rumor se fortalece porque dicen que como el acuerdo era no voy a tocar ni a Peña Nieto ni a sus hombres, entonces se deja de hablar de Lozoya, se deja hablar del asunto a cambio de que ya no aparezcan los otros videos que hay, no solo de Pío López Obrador, sino incluso del mismo Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero sucio y de sus hijos también extorsionando a ciertos personajes de la política mexicana y que, pues, con la amenaza de que podrían salir, se callan. Y entonces, por eso cambia y se ha dedicado López Obrador entonces a hablar y a tocar cosas ridículas Sí. para que se esté tratando otros temas en lugar de lo de fondo. Si estas investigaciones con Cepeda se empiezan a profundizar y empiezan a salir afectadas personas allegadas a Peña Nieto y no se está cumpliendo con este aparente pacto, si es que existe, lo más probable es que empiecen a aparecer los videos de los que se están refiriendo en los rumores. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que también se va a ver afectado López Obrador en su gobierno, en su imagen,
pero sobre todo en su discurso. La semana antepasada estuvimos viendo y hablamos que se habían extinguido 109 fideicomisos a los cuales habían, pues, digamos que quitado 64 mil millones de pesos que había en el presupuesto. Y Sí, yo te había dicho, a mí lo que pasa es que se me hace que ya no hay. No pasó un día cuando se dio a conocer que por el contrario el ejército había aumentado en casi 1,000% los fideicomisos que tenía. Entonces dije, por supuesto que el dinero de los fideicomisos que estaban quitando ya no existía porque ya estaba asignado al ejército. sí. Entonces, justamente reforzando todo lo que hemos hablado y con lo que tú has insistido durante todos estos 24 episodios en los que el ejército está haciendo cosas que no debería de hacer, pero se le está dando más poder, se le están dando más recursos, a cambio de que esté construyendo, de que se esté haciendo cargo de la administración de la seguridad, a cambio de que se esté encargando de las aduanas, de un montón de cosas, Sí, sí, sí. pues obviamente se le está dando mucho mayor presupuesto, pero también mucho más poder, porque también el lunes amanecimos con la noticia de que ahora la Guardia Nacional iba a ser administrada por el ejército, entonces iba a tener ahora, ya no iba a ser este organismo independiente, autónomo, que se iba a encargar, aunque estuviera militarizado, sino que ahora iba a formar parte del ejército. Entonces, pues, ¿qué estás dándole? Mayor confianza, mayor autoridad, mayor control, no solo de la seguridad, sino de muchas cosas que incluso tienen que ver con la administración pública y que no deberían de estar trabajando al ejército. ¿Por qué? Lo volvió a decir el presidente. El ejército es incorruptible, es Sí, pueblo bueno. así Entonces, es. no hay forma de que el ejército, pues es la única institución que tenemos, que es incorrupta, que se le pueden confiar las cosas, la lucha de la corrupción sigue, nosotros tenemos mucho dinero gracias a que no hay corrupción y el ejército está ahí. Y de repente tenemos la noticia de que el exsecretario y que además cuya persona más allegada durante el sexenio pasado fue su secretario particular, que es nada menos que el hoy secretario de la Defensa Nacional, están inmiscuidos ahí, viene una bomba tremenda. Sí, y es muy delicado porque yo, sin ser analista político, sin ser un especialista en temas de seguridad nacional, el hablar de El Chapo, el hablar de García Luna y el hablar de el general Salvador Cienfuegos, estás hablando de la corrupción más enquistada en el poder y en las redes que está tejido. El problema aquí, como vuelvo a insistir, es que está de por medio la imagen del Ejército Nacional. Y el Ejército, pues, hasta ahorita ha tenido una imagen muy buena de respeto, de lealtad, de no inmiscuirse en temas políticos, pero ya los estamos metiendo de lleno, amigo. Simplemente la DEA, dentro de lo que yo he leído, últimamente muchas de las operaciones que ha realizado en territorio nacional, que tampoco deberían, pero es parte de su trabajo, lo hacen de la mano de la Marina Nacional, ya no del ejército. ¿Por qué? Porque han detectado que el ejército en muchas partes de la República, por desgracia, alguno de sus elementos se ha visto involucrado en corrupción y también de que muchos cárteles se han hecho llegar principalmente de elementos de extracción militar. Aquí lo que yo veo, suponiendo y entrando pues a temas que no me competen, o más que no me competen, que no tengo Terrenos conocimiento, espinosos, digamos. terrenos espinosos, así es. La cereza, yo creo, del pastel fue, hablando de simbolismos, hoy no sé por qué no el presidente sale y conmemora un año de la liberación del hijo del Chapo en el Culiacanazo, pero eso yo creo que fue un foco rojo, porque la orden venía de Estados Unidos para una extradición. Sí. Y si ven que el mismo López Obrador mandó la orden como jefe supremo de las Fuerzas Armadas de que liberaran al hijo del Chapo, y si ven
que se baja a saludar de mano a la mamá del Chapo y le dice, sí, yo le voy a llevar tu carta, ya recibimos tu carta, entonces están viendo un cuate que es medroso. Es un cuate que utiliza ese discurso de abrazos no balazos y que por lo mismo, amigo, ese temor, es una conjetura muy particular, ese temor de verse débil hace que empodere al ejército mexicano con tareas a las que el ejército mexicano no está preparado. Simplemente los casos de Ayotzinapa, los casos de Tlatlaya, casos donde el ejército no sabe manejar los derechos civiles. El ejército tiene una función, es defender y apoyar al pueblo de México en desastres o en conflictos bélicos. Pero el que tú lo empoderes y que lo lleves al terreno político, entonces también estás llevando a un terreno de temas de seguridad nacional, porque yo quisiera saber, amigo, no siendo mal pensado, si tiene que ver las elecciones de Estados Unidos o no, ¿qué es lo que le da poder a un hombre, a una nación, a una institución? El conocimiento. Y ese conocimiento, cuando lo utilizas adecuadamente, te da mucho poder. Imagínate lo que pueden ser el Chapo, Genaro Luna y el general Salvador Cienfuegos como testigos protegidos. Ahora, se supone que la detención del general fue por una declaración de un testigo protegido, pero aquí estás hablando que ya las autoridades americanas ya se atrevieron, esa es la palabra que se me viene, ya se atrevieron a capturar a un exsecretario de gobierno, pero de un gobierno saliente hace 2 años. La información que trae, amigo, es fresca. Yo te puedo asegurar que por cuestiones de obvia lógica, tanto Genaro García Luna, el Chapo y Salvador Cienfuegos, por verse favorecidos, se van a pegar al programa de testigos protegidos. El problema es que van a tener en un puño a López Obrador. Y si de por sí ya olieron que él le tiene miedo a los Estados Unidos, a Trump, y que la única salida que ha tenido el gobierno mexicano, el presidente que nos representa, ha sido para una toma o para un evento político en beneficio de la campaña presidencial de Trump, imagínate cuando ellos, Estados Unidos, utilice, como está utilizando López Obrador, a la unidad de inteligencia financiera para extorsionar a políticos, al TRIFE, a la Suprema Corte de Justicia, a empresarios. Aquí, Estados Unidos va a utilizar esa misma herramienta. Entonces, estamos hablando que está muy delicada la situación y como bien dices tú, amigo, si yo fuera López Obrador, saldría igual de desencajado como salió a decir que, ojo, no cooperaron, no hubo inteligencia, no hubo acuerdos con ninguna representación mexicana y que nos enteramos por la embajadora en Los Ángeles y esta embajadora le habló a Marcelo Ebrard y Marcelo Ebrard fue el que le anunció a López Obrador. O sea, como dicen en México, lo agarraron como el tigre de Santa Julia, amigo. O sea, ni idea tienen y yo creo que ahorita se viene ya el Día de Muertos y yo creo que muchos están muertos de miedo, amigo. No, y si además pensamos que esta pudiera haber sido una estrategia también de campaña de Trump a tan solo unos días de las elecciones, Sí. para, pues por supuesto, reforzar este discurso de que la frontera con México ahora es más segura, que México está pagando el muro, que ya lleva Sí. no sé cuántos kilómetros construidos, que lo está poniendo como un logro y ya casi acaban, pero es la tercera parte de lo que debe de medir. Sí. No sé, todo este discurso que está hablando, si esto él lo suma a una estrategia de campaña y no le avisó a López Obrador que le iba a hacer, pues Sí. López Obrador estaba muy confiado en que tenía un apoyo de un amigo
y pues ya está viendo que no. Pero además, esto le va a revertir absolutamente todo porque no solamente se trata de que Trump lo está desconociendo, que no está teniendo esta cooperación de la que había hablado y que por supuesto está poniendo en riesgo incluso su propio gobierno, porque Así es. es que como bien dices, no se trata de un golpe a una persona, a un presidente, a un sexenio, a nada más, sino pues el ejército seguía siendo hasta hace poquito la única institución mexicana en la que los ciudadanos confiábamos más, en la que les Así es. podíamos depositar una serie pues sí, lo voy a decir también redundando, la confianza, pero unos valores y votos que nos hacían ciegamente aceptar lo que el ejército hacía porque veíamos su entrega, veíamos todos. La alta esfera del ejército se encuentra contaminada, se encuentra corrupta, pues claro que está manchando la imagen de todo el país y de Claro. lo poquito que quedaba limpio en algo que se pudiera convertir ahora en la demostración de que desde gobiernos anteriores, incluyendo este por supuesto, somos un narcogobierno y que Uf, qué estamos fuerte. controlados por el narco, lo cual, pues yo no sé a qué consecuencia podría llegar, a qué nos puede llevar, pero el panorama, o sea, hay que decirlo con todas sus palabras, la verdad es que nosotros no hemos sido autónomos a nivel de gobierno desde hace muchos sexenios, seguramente desde antes de que tú y yo naciéramos, no dependía el gobierno, más bien el gobierno mexicano depende de decisiones de Estados Unidos y somos, como perfectamente bien dijo Fox en algún momento, su patio trasero Sí. y que pues aunque le haya dolido a la gente y haya sido no, no políticamente correcto el que lo haya dicho, pues no se trata más que de la verdad. Si esa situación se encuentra así, ¿qué va a pasar hoy cuando estamos ante una situación que especulando Trump no ganara y Joe Biden llegara a poner orden ante estas cosas en donde lo primero que va a hacer, a ver, señor, usted no me está sirviendo absolutamente para nada, y entonces voy a tener orden. Y lo primero que está muy cerca de Estados Unidos es estratégicamente una posición que no me conviene que esté usted. ¿Y sabe qué? Goodbye. Sí. Así de fuerte, así de sencillo y así de fácil explicado, amigo. Yo veo eso, o sea, si no manejan con muchísimo, pero es casi, casi cero errores, se van a empezar a abrir unas grietas en el sistema político. ¿Estás insinuando que el gobierno de López Obrador ha cometido errores? Estoy, estoy pidiéndole a lo más sagrado que tengamos que todo lo que ha hecho hasta ahorita sea bien planeado y que así como tuvo la inteligencia de darnos a tole con el dedo a millones de mexicanos, tenga la inteligencia de darle a tole con el dedo al gobierno de Estados Unidos, porque lo que va a saber, lo que sabe el gobierno de Estados Unidos es ponernos, si no se maneja bien, perdón, pero tú dices que no hay que decir cosas políticamente correctas, es ponernos el pie sobre la cabeza, amigo. Y, por desgracia, tenemos como presidente a un pelele. No genera nada de autoridad, no genera nada de respeto, más que los, no sé si sigan siendo 30 millones de babeadores, de estos feligreses, de estos unlovers que no pueden por un momento dejar esa dicotomía. Dicotomías son esas ideas encontradas en una misma frase, de decir que si no estás con López Obrador estás en contra de él. Creo que si en este momento no se dan cuenta, entonces van a vivir algo que ni en sus más húmedos sueños se lo van a imaginar. Esos aquellos que querían que llegáramos a una Cuba, a una Venezuela, a una... Vamos a llegar a una situación en donde Estados Unidos ya directamente empiece a tomar decisiones sobre el gobierno mexicano. No quisiera yo eso, no lo deseo, lo veo muy lejano, pero si es el momento y si se prestan las condiciones adecuadas y si se está gestando la tormenta perfecta, es con López Obrador, amigo. Tienes toda la razón. Y yo ya solo para terminar y concluir, Sí, Juanjo,
te puedo decir que haciendo justamente la conexión con los puntos anteriores, y si estamos viendo que la estrategia de López Obrador ante la cantidad de problemas que nos hemos enfrentado en México desde que él tomó el gobierno, han sido la distracción, poner en la agenda de todos los mexicanos algunas de las cosas que están con elementos completamente ridículos por encima de lo que debía de ser de Sí, fondo y que se tiene que analizar, y mandar a la esposa a cometer ridículos y a estar haciendo cartas ridículas, mal redactadas y con todas las cosas que lo único que hacen es engañar a esta cantidad de feligreses ignorantes porque no alcanzan a ver la realidad y no pueden ver más allá de lo sí, que sí, está sí. ocurriendo, y que por supuesto han sido errores tras errores. Ah, no, perdón. Él no comete errores, él es de la escuela de Bob Ross, donde en Sí, lugar sí, de errores sí. son accidentes felices que van Sí, pasando, sí. Sí, pero sí, que sí. han tapado todas las estrategias que ha cometido. Eso puede ocurrir al interior con la gente que lo apoya y que le llena encuestas y que tiene todo, y que a pesar de que la situación principalmente económica y en las carteras de las millones de familias que estamos viviendo y resintiendo esto se está notando, pero que a pesar de Sí, eso puede tener apoyo, esa estrategia no puede servir contra Estados Unidos no. y no puede servir contra la política mundial. Entonces, pues tú estás diciendo que si no se hace una política con cero errores y perfectamente pensada, yo te voy a decir, según lo que me ha demostrado a mí, primero en los 18 años de campaña que llevaba y después en los 2 que lleva de gobierno, pues yo no veo para dónde pueda llevar una política, una estrategia cero errores ante la circunstancia que le está llevando ahora, ¿eh? Ni Y yo yo, lo voy a amigo. dejar ahí. Y con eso concluyo. Ni yo. Y con eso yo creo que nos quedamos, amigo, porque realmente este, está muy interesante. Cuando dices yo, por lo menos digo interesante cuando no tengo ni idea de lo que se viene, pero quiero quedar bien. Entonces, lo que se viene es muy interesante. Quisiera yo pensar que vamos a empezar a ver pues cambios radicales y, y que lo que se vaya a desprender del juicio contra el general Salvador Cienfuegos, creo que vamos a empezar a ver otro tipo de discurso. Y pues ya para terminar, y como siempre, amigo, te agradezco la oportunidad de estar en este espacio en el que, como siempre, me da gusto estar. Creo que es un momento de catarsis como ciudadanos y pues deseándole a todas las personas que nos ven, pues que estén rodeados de sus seres queridos, de que de lo que hablamos aquí es política y que lo debemos dejar en eso, pero que nuestras acciones diarias sí repercuta en esa política que queremos y en ese bien común que deseamos como mexicanos. Y pues simplemente reforzar la idea de que pues la Organización Mundial de la Salud solamente da tres acciones que pueden reducir un 90% del contagio del coronavirus. No hemos salido, no hemos llegado a un rebrote, se va a juntar la influenza. Como bien lo dices tú, amigo, en la Ciudad de México, para pintarlo y matizar lo que está sucediendo, lo están poniendo como semáforo naranja con alerta. Ya no puede parar, México ya no puede parar. Tenemos como presidente a una persona ajena a la realidad. Está dejando en manos de nosotros el que podamos ayudar al señor de la tienda a reactivar nuestra economía de nuestras colonias y barrios. Y pues bueno, esas tres acciones son uso obligatorio de cubrebocas, distanciamiento de 1 a 2 metros y sal a reuniones y sal a eventos donde se confluya gente solamente si es necesario. Amigo, te mando un fuerte abrazo. Gracias nuevamente a todos los que semana tras semana nos están viendo cada día más y más. Ya ahora mi compañero me dijo que él utiliza nuestros programas para dormir, pero que ahora su esposa los utiliza para cocinar, porque así no se distrae. Entonces, amigo, vamos muy bien, amigo.
Eso es perfecto, mi querido amigo. Pues dulces sueños a tu compañero, que Sí, seguramente ya no llegó a esta parte del programa para segu- dormir. seguramente no. Ya está bien dormido, entonces no escuchará, pero si el subconsciente está recibiendo este mensaje, pues deseamos que tenga dulces sueños, que amanezca reparado y que pueda llevar a cabo su trabajo. Y a todos los demás amigos les deseamos que se cuiden mucho, efectivamente, tengan muchas precauciones, no solo en la Ciudad de México, sino en cualquier parte de la República. Cuídense, hagan estas simples acciones que les dijo Juanjo, el uso del cubrebocas cuando tengan que salir a algunos espacios y cuando tengan que tratar con otras personas, no es la solución, pero va a reducir dramáticamente el riesgo de contagio para Así es. todos. Entonces, pues vamos a hacer esto pequeño, ya dijeron la Organización Mundial de la Salud y nos lo dijo Mario Molina, lo voy a seguir recordando todo el tiempo. Esto es ahorita el equivalente a tener una vacuna. Entonces, están esperando una vacuna que ya se dieron cuenta todos que la vacuna cada vez está más lejos. O Sí, sea, todos, Rusia, sí, Estados Unidos, México, cada vez están aplazando más y más sí, y más el asunto de la vacuna. Entonces, mientras no tengamos una certeza y no tengamos en la mano, o más bien no tengamos en el brazo inyectada la jeringa, sí, por sí, sí. favor, olvídense de la vacuna, usen cubrebocas, trátense, procúrense y tratemos de consumir local lo más que se pueda para poder ayudar a la economía y que entonces no tengamos que detener otra vez las actividades. Así Nos es. vemos dentro de 8 días, estaremos muy pendientes de lo que va a pasar en esta semana, que probablemente esta semana no avance mucho el asunto. Yo digo que más o menos en unas 2 semanas vamos a tener movimientos claves, pero sorpresivos. Así es, amigo. Entonces, pues bueno, muchísimas Pues gracias. te mando un Hasta la fuerte próxima. abrazo. Hasta la próxima.